Introduciéndonos al webinar, bienvenidos. Esperamos 3 segundos, que sean las 10:01 o 10:02 y comenzamos. Gracias por asistir. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos. Muchísimas gracias por asistir a una nueva sesión de las webinars que está realizando Safety Clean. Os voy a decir 3 cosas como cada día. La primera, gracias. Es un proyecto que estamos haciendo muy interesante de intentar mostrar todas las novedades legislativas que está habiendo a todos nuestros clientes a la hora de poder adaptarse y entender de primera mano cuáles son los cambios que está habiendo. Por otro lado, quería decirles en qué va a consistir un poquito esta webinar. Vamos a hablar primero, va a hablar Gemma Raez, que es nuestra técnico del Departamento de Medio Ambiente, que lleva todo el tema de administración en materia de documentación medioambiental. Entonces, Gemma Raez es la que estipulará todos los puntos de la nueva legislación e intentará decir cuáles son los diferentes documentos que tiene que intercambiar un productor con un gestor para que toda la legislación sea correcta. También tenemos con nosotros a Gabriela Fernández, que es técnico del Departamento de Asesorías, que después de la presentación de Gemma intentará hacernos ver cómo Safety Clean puede ayudar a todos sus clientes a cumplir con este Real Decreto y cómo podemos adaptarnos entre todos. Y por último tendremos una mesa de debate en la cual podrán ustedes hacer todas las preguntas que consideren oportunas, cualquier cosa que no les ha quedado clara, e intentaremos contestarlas de la mejor manera posible. Por último, comentarles que esto es una webinar, no es una reunión Zoom, de tal manera que no se van a poder ver ustedes ni van a poder hablar como tal, sino que en la parte de abajo van a poder ver que tenemos una zona de chatear en la cual pueden presentarse y decir buenos días o lo que consideren oportuno, y una zona que se llama de preguntas y respuestas, que es ahí donde les insto a que pongan todas las preguntas que te vayan teniendo en cualquier momento. Yo iré recogiendo las preguntas y se las iré diciendo a los diferentes ponentes según considere. Bueno, y por último, presentarme. Yo soy Laura Sanz, soy la responsable del Departamento de Medio Ambiente y encargada de que estas webinars salgan lo mejor posible. Y, bueno, espero que entre todos aprendamos y nos quede más claro este Real Decreto, que considero que va a revolucionar un poco todo el tema en materia de residuos. Te doy la palabra, Gemma. Ya puedes empezar a formarnos. Bueno, muy bien. Buenos días a todos. Gracias, Laura, Gabriela, y bueno, gracias a todos los asistentes. Bueno, en junio de este año 2020, un año bastante complicado para todos, se publica este nuevo Real Decreto de traslado de residuos, de suma importancia tanto para la actividad de nuestros clientes como para nuestra propia actividad. Actualmente, Safety Clean opera en 16 comunidades autónomas, realizando más de 130.000 traslados de residuos durante el año. Estos 2 meses ha sido necesario pues, aunar todos nuestros esfuerzos para estudiar este Real Decreto en profundidad, comprender bien todos los cambios que esta normativa supone y adaptarnos de manera express pues, para poder dar cumplimiento y ofrecer un buen asesoramiento a nuestros clientes. Entonces, bueno, dicho esto, es un placer participar en esta webinar que espero que sea de interés y utilidad para todos nosotros. Comenzamos. Vale, ¿por qué este Real Decreto? Por un lado, la Comisión Europea ya había recomendado mejorar los instrumentos de información y trazabilidad de la gestión de los residuos. También, por otro lado, tras accidentes en instalaciones de tratamiento de residuos, la Fiscalía de Medio Ambiente ya había realizado peticiones más exhaustivas de información relacionada con traslados. Estos 2 hechos han hecho que se ponga en marcha de una manera tan rápida esta legislación, aprovechando también la regulación del procedimiento de intercambio electrónico con la Administración. Este nuevo Real Decreto establece un marco normativo complementario con el anteproyecto de la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados.
Por una parte, al garantizar la trazabilidad del residuo ante la posible extensión de la responsabilidad del productor hasta su tratamiento final. Y por otra parte, realiza también una labor complementaria con la definición de tratamiento intermedio y con el desglose de las diferentes suboperaciones de tratamiento que están incluidas en el anexo 2 y 3 de este anteproyecto de la nueva ley futura. Por una parte, bueno, me gustaría un poco para situarnos en el marco normativo sobre traslado de residuos, un poco para sintetizar porque la normativa complementaria es muy amplia. Pero en principio, bueno, la primera reacción de la comunidad internacional ante el incesante aumento en la producción de residuos peligrosos se produjo con el Convenio de Basilea del año 89, que luego fue ratificado en el 94, que fue una primera respuesta de la comunidad internacional ante los traslados transfronterizos. Posteriormente, el reglamento comunitario inicial, que es el de 2013 del 2006, estableció el marco general y conceptual de la normativa de traslados dentro de la competencia. Con el fin de garantizar, por una parte, la protección del medio ambiente y también de la salud humana. En el artículo 33 de esta directiva europea obliga a los Estados miembros a desarrollar normativa y sistemas de vigilancia y control para los traslados que ocurran dentro de su territorio. Toda esta directiva sufrió diferentes cambios y actualmente nos encontramos en la directiva 98 del 2008, que es la que se considera directiva marco, que incluye también la obligación de establecer medidas para garantizar el control y la trazabilidad de los residuos peligrosos desde el lugar donde se producen hasta el tratamiento final del residuo. A nivel estatal, toda esta normativa se transpuso en la Ley 22 del 2011, es la ley vigente de residuos y suelos contaminados, que en el artículo 25 establece el régimen jurídico aplicable a los traslados que se producen en el interior del Estado, considerando traslado a todo transporte de residuos desde una comunidad autónoma a otra para su valorización o eliminación. El desarrollo del procedimiento de la Ley 22 del 2011 se desarrolló en el Real Decreto 180 de 2015, que es el que actualmente ha sido derogado con esta nueva normativa que estamos viendo, que es el Real Decreto 553 de este año 2020, que ha entrado en vigor el día 1 de julio del presente año. ¿Qué objetivos tiene principalmente este nuevo Real Decreto? Por una parte, pretende precisar y clarificar algunos procedimientos ya establecidos en el Real Decreto anterior para garantizar la coherencia con el régimen de traslados en el Reglamento Europeo. Por otra parte, pretende también mejorar la trazabilidad de los traslados desde el origen al destino final, para así, bueno, pues, asegurar el adecuado tratamiento del residuo. Y por otra parte, pretende también impulsar la tramitación electrónica de la Administración, creando un sistema único, un sistema electrónico común que facilite, por una parte, el cumplimiento de los requisitos de documentación y armonice también la trazabilidad a nivel de todo el Estado. También facilitará la vigilancia y control de todas las autoridades competentes en los traslados de residuos. ¿Qué ámbito de aplicación tiene el Real Decreto 553? Aplica a los traslados que se realicen de una comunidad autónoma a otra que vayan destinados a valorización o eliminación. Incluye también los traslados, los traslados que se producen a instalaciones de almacenamiento intermedio, de tratamiento intermedio o de almacenamiento. Entonces, las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, han de regular los movimientos dentro de su territorio, pero siempre han de regularlo de forma coherente con el régimen establecido en el Real Decreto. Por otra parte, como novedades, se clarifica también la definición de traslado de residuos, excluyendo a aquellas actividades de transporte destinadas al acopio, por una parte las que realizan aquellas empresas de instalación o mantenimiento desde el lugar donde se producen los residuos hasta sus propias instalaciones, pero siempre y cuando esos residuos sean generados como consecuencia
de su actividad. Por otra parte, excluye también al transporte de residuos en los procesos de logística inversa, o sea, desde los hogares al comercio y del comercio a las plataformas de distribución. Y también no incluye el transporte de residuos que realizan los particulares hasta puntos de recogida. Por ejemplo, los residuos que llevamos desde nuestro domicilio a un punto limpio de nuestro municipio. Como novedades, también se incluyen nuevas definiciones. Por una parte, el repositorio de traslados. El repositorio de traslados es el lugar único y compartido donde se almacenarán las notificaciones previas y los documentos de identificación dentro de las diferentes fases del procedimiento del traslado. Permitirán, por una parte, garantizar la trazabilidad del residuo y, por otra parte, estará accesible a todos los organismos competentes, tanto comunidades autónomas como de inspección, para vigilancia y control de estos traslados. Se incorpora la definición de SIR. SIR será el Sistema de Información de Residuos, o sea, la plataforma creada en el Ministerio. Incluirá, por una parte, el registro de producción y gestión, el repositorio de traslados y las memorias anuales de gestión. Esta plataforma va a permitir la grabación, la validación y el intercambio electrónico de información. Como novedad, también se revisa la figura del operador del traslado. ¿Qué es el operador del traslado? El operador es la persona física o jurídica que pretende realizar o hacer que se lleve a cabo un traslado de residuos para su tratamiento. Entonces, ese operador, esa figura de operador que ya fue nueva en el Real Decreto 180, tendrá que ser elegida de acuerdo al orden que establece el Real Decreto. Por una parte, como general, el operador de un traslado es el productor del residuo o bien el nuevo productor. Como novedad se introduce que el gestor del almacén también puede actuar como operador del residuo del traslado en lugar del productor, siempre y cuando agrupe en un mismo vehículo pequeñas cantidades del mismo residuo, del mismo tipo de residuos, para llevarlas a su almacén y posteriormente destinarlas a la instalación de tratamiento. También se considera al gestor del almacén operador del traslado en todos aquellos traslados que se producen desde su centro de almacenamiento hasta la instalación final de tratamiento. Y como operador de traslado también pueden ser las figuras de negociante y agente, según están definidas en la ley del 2011, y podrán ser operadores del traslado un negociante o un agente en lugar del productor, siempre y cuando cuenten con una autorización del productor del residuo para ello, para actuar como tal. Entonces, estas son las figuras que pueden actuar como operador y hay como dos excepciones. Por una parte, en los traslados de residuos de construcción y demolición, la condición de productor inicial es la persona física o jurídica que ejecute la obra, ya sea el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. Y por otra parte, en los residuos que sean competencia municipal, el operador de traslado será la entidad local que podrá actuar ella misma o podrá delegar por escrito a la empresa de recogida y traslado de estos residuos para que actúe en nombre de la entidad local como operador de ese traslado. Entonces, ya teniendo vistas un poco las novedades que nos ofrece este Real Decreto, vamos ahora a profundizar un poco en lo que son todos aquellos requisitos que tiene que tener cualquier traslado de residuos. Como requisitos generales, todo traslado de residuos tiene que contar, por una parte, con un contrato de tratamiento. El contrato de tratamiento es el acuerdo inicial que se establece entre el operador y el gestor de una instalación o tratamiento de residuos, por el cual éste se compromete a tratar los residuos una vez hayan sido aceptados en la instalación. Aparte del contrato de tratamiento que se establece al inicio previo a cualquier retirada y no sufre modificaciones salvo que se varíen las condiciones tanto de los residuos como cualquier contenido del contrato de tratamiento, otro requisito es contar siempre con un documento de identificación. El documento de identificación es el documento que acompaña al residuo durante todo su traslado. Aparte,
los traslados de residuos de manera específica tienen que contar con una notificación previa. La notificación previa se realiza 10 días antes, al menos, de la retirada y aplica a todos aquellos residuos que tengan un destino posterior de eliminación, un tratamiento de eliminación, y aquellos residuos peligrosos, residuos domésticos mezclados con el LER 200-301 y los que reglamentariamente se determinen, que vayan a valorización. Del requisito de notificación quedan excluidos los traslados de residuos que se destinan para análisis de laboratorio, ya sea para una caracterización u otros motivos. Entonces, aparte de estos 3 documentos o requisitos de un traslado de residuos, todo traslado tiene que cumplir la normativa vigente en cuanto al transporte de mercancías peligrosas, siempre y cuando las características del residuo le aplique esta normativa. Entonces, bueno, vamos a comenzar uno por uno con aquellos requisitos. El contrato de tratamiento. Con este nuevo Real Decreto se revisa el contenido que tiene que tener, incluyendo la identificación de las instalaciones de origen y destino del residuo. O sea, va más allá de la instalación intermedia. La cantidad de residuos a tratar, la identificación y la periodicidad estimada de los traslados, como el tratamiento al que se somete inicial, eso ya estaba incluido en el anterior Real Decreto. Y aparte, este nuevo contrato de tratamiento tiene que quedar establecidas las condiciones de aceptación o las obligaciones de las partes en relación a la posibilidad de rechazo por parte del destinatario, fijando o bien la devolución al origen, si el residuo es rechazado, o el traslado a otra planta de tratamiento. Entonces, quedan excluidas de esta formalización del contrato de tratamiento las entidades locales que actúan como operador cuando trasladan los residuos a sus propias instalaciones, y también se especifica que en aquellos traslados de residuos desde los productores al almacén, cuando el productor y el gestor, cuando el gestor asume la figura de operador, ¿vale? Se ha de establecer el contrato, pero en él el gestor del residuo ha de incluir la obligación de disponer de contratos de tratamiento con las plantas finales para, por una parte, asegurar el correcto tratamiento, y en el contrato se indicará la operación de tratamiento posterior a la que se va a someter el residuo una vez almacenado o la operación intermedia. Visto el contrato de tratamiento, nos encontramos con la notificación previa de traslado. La notificación previa de traslado es el documento, como he comentado antes, que se presenta al menos 10 días antes del traslado de residuos. Tiene que contener el contenido que se especifica en el anexo 3 de este Real Decreto. Y entonces, ¿cuál es el flujo de la notificación? El operador, con 10 días de antelación, presenta a la comunidad autónoma de origen esta notificación previa. La comunidad autónoma de origen envía a la plataforma ESIL, que por una parte valida frente al registro de producción y gestión de residuos, ¿vale? Y la incorpora al repositorio de traslado y transmite a la comunidad autónoma de destino. La comunidad autónoma de destino valida esa notificación, al igual que la de origen, y remite un acuse de recibo a lo que es el operador del traslado. El plazo de los 10 días que dispone tanto la comunidad autónoma de origen como la de destino para solicitar información complementaria, revisión de errores u oponerse al traslado, cuenta desde esta recepción del acuse de recibo. Y hay un silencio, si ninguna de las dos comunidades autónomas se manifiesta en contra, se produce un silencio positivo tras 10 días de la recepción de esa NP validada. Entonces, cuando los residuos se destinen a una operación intermedia o una instalación de almacenamiento intermedio, esa notificación ha de incluir las instalaciones posteriores de tratamiento. Y con este nuevo Real Decreto se establece que no se permiten más de 2 almacenamientos intermedios sucesivos desde el primer traslado. La notificación de traslado
podrá servir también para múltiples traslados, siempre y cuando los residuos tengan características físico-químicas similares y se trasladen al mismo destinatario o a la misma instalación. Tendrá una vigencia máxima de 3 años, o sea, se podrá utilizar durante los traslados realizados en los 3 años siguientes, siempre y cuando no se supere la cantidad de residuos que se ha notificado en la notificación inicial. Y luego, el plazo de 10 días se reduce a 2 días en caso de que haya una necesidad de un traslado urgente motivado por una razón de fuerza mayor, ya sea un accidente o cualquier otra situación de emergencia. La comunidad autónoma de origen y destino, como se estaba comentando, dispone de un plazo de 10 días desde la fecha del acuse de recibo para solicitar información u oponerse al traslado. ¿Qué motivos de oposición puede tener cualquier comunidad autónoma para oponerse a este traslado notificado por el operador? Para los residuos destinados a eliminación y valorización, o sea, para ambos, que el traslado no se ajuste a la normativa vigente en materia de protección del medio ambiente, orden público, o seguridad pública o protección de la salud. Por otra parte, que no se ajuste a los planes o programas de gestión de residuos. Y de manera específica, en aquellos residuos que se destinen a eliminación, que el traslado no se ajuste al principio de autosuficiencia y proximidad, que los residuos sean tratados en instalaciones IPPC, pero que no aplique las mejores técnicas disponibles, y aquellos residuos domésticos mezclados que procedan de hogares y que se identifiquen con el código LEP 200-301. En los residuos destinados a valorización, que no se cumpla la jerarquía de residuos, según establece el artículo 8 de la Ley 22 del 2011, y en base a las operaciones, a la autorización que tengan de operaciones de valorización que tengan las instalaciones sucesivas. Entonces, en los traslados de residuos e instalaciones de tratamiento intermedio u operaciones de tratamiento, pues los órganos competentes se pueden oponer por los criterios marcados anteriormente de las instalaciones de almacenamiento o de tratamiento intermedio, por los mismos motivos que se oponen a las instalaciones de destino. Entonces, ya visto la notificación, el contrato de tratamiento, nos encontramos con el documento de identificación, que recordamos que es el documento que siempre tiene que ir acompañando al residuo desde su origen hasta su destino final. Entonces, el documento de identificación se diferencia según sea un traslado que está sometido a notificación previa o un traslado que no está sometido a notificación previa. En aquellos traslados que no están sometidos a notificación previa, el flujo es el siguiente. El operador emite el documento de identificación y lo entrega al transportista. Una vez llegado a la instalación del destino, el transportista deja el residuo en la instalación y la instalación devuelve una copia al transportista con la cantidad aproximada recibida y la fecha de recepción. La instalación de destino tiene en un plazo de 20 días que tiene para aceptar ese residuo u oponerse al traslado, devuelve posteriormente al operador el documento de identificación cumplimentado con la aceptación o rechazo y con la fecha y la cantidad definitiva aceptada. En caso de rechazo, recordamos que según lo marcado en el contrato de tratamiento, la instalación de destino puede devolver el residuo a origen con el documento de identificación señalando la devolución, o bien enviar los residuos recibidos a otra instalación de destino, para lo cual empleará un nuevo documento de identificación. En el caso de los residuos municipales, el operador podrá emitir un único documento que va a tener validez trimestral y que está un poco en espera de poder ser definido. Los traslados que sí están sometidos a notificación previa, tanto el flujo de documentación como el contenido que tiene el documento de identificación es distinto. Entonces, previo al acceso, al traslado, el operador del traslado ha de emitir ese documento de identificación y enviar a la comunidad autónoma de origen, que validará en ESIR ese traslado, enviará a ESIR, y ESIR remitirá a la instalación de destino y a la comunidad autónoma de destino.
Durante el traslado, una vez llega a la instalación de destino, la instalación devuelve una copia al transportista, como en el caso anterior, y envía el documento validado a la comunidad autónoma de destino, aceptando la cantidad, rechazando o aceptando el residuo y con la fecha. La comunidad autónoma de destino lo incorpora a ESIR y lo envía a la comunidad autónoma de origen. ESIR devuelve validado con certificado de autentificación a la instalación de destino ese documento. Ese documento tiene que ser remitido tanto al operador como, si en el caso del operador es el productor, al productor del traslado. En el caso de los residuos municipales, el operador podrá emitir un único documento con la cantidad prevista a trasladar en un mes por vehículo, y ese documento de identificación tendrá una validez máxima de un mes. Pues ya habiendo resumido un poco lo que son todos los elementos que necesitamos para un traslado, vamos a revisar un poco cómo será la tramitación electrónica, porque todos los trámites regulados en este Real Decreto se han de establecer vía electrónica mediante documentos estandarizados a nivel nacional. Entonces, por una parte, requiere la actualización de información en el registro de producción y gestión de residuos por parte de todas las comunidades autónomas, que, como recordamos, tienen la competencia para todo el tema de inscripción en el registro y autorizaciones de gestión. Se crea la plataforma ESIR y repositorio de traslados, y las comunidades autónomas podrán elegir el sistema desde el que sus operadores de traslado van a presentar los documentos, optando o bien por la tramitación electrónica a través de su propia sede electrónica o utilizando la plataforma del Ministerio. También los trámites electrónicos van a poder ser efectuados por personas o entidades habilitadas en representación de terceros. El plazo previsto de implantación para toda la tramitación electrónica a nivel de Ministerio es hasta el día 1 de julio del año siguiente, del 2021. Hay un régimen transitorio en el procedimiento de traslados, que es que las administraciones públicas tienen que adaptar el procedimiento y los documentos en el plazo de un año desde su entrada en vigor, o sea, 1 de julio de 2021. Y en tanto se produce esta adaptación, se pueden seguir utilizando los documentos de traslados existentes, y estos documentos deben de estar disponibles en las páginas web de todas las administraciones públicas competentes. También, en tanto no se lleve a cabo la tramitación electrónica, los plazos previstos en el artículo 8, o sea, las notificaciones de traslados, se van a computar desde la fecha de recepción de la notificación previa por los órganos competentes de las comunidades autónomas de origen y destino. Cuando las fechas de recepción no coincidan, el plazo se contará desde la más tardía. Entonces, a estos efectos, los órganos competentes de las comunidades autónomas han de remitir un acuse de recibo al operador en el que constará la fecha de recepción de esta notificación previa. Entonces, más o menos, bueno, esto ha sido un poco el resumen de una manera un poco rápida de todas las novedades. Entonces, bueno, pues ahora todos nos preguntamos, ¿y ahora qué? ¿Por qué? Porque realmente hay muchas dudas y consultas en el sector que, bueno, pues que se han transmitido al Ministerio y que, bueno, pues que un poco quedan en el aire a la espera de cómo. Yo entiendo que la ley de residuos, la nueva ley de residuos que apruebe, bueno, pues quizás dé un poco de luz a determinadas cosas de este Real Decreto, pero en principio pues quedan muchas consultas. Por una parte, nos preguntamos en cuanto al registro de productor de producción y gestión, ¿estará actualizado? ¿Habrá una comunicación ágil por parte de las comunidades autónomas? ¿Qué hacemos en el caso de discrepancias entre la plataforma ESIR y la plataforma de la propia comunidad autónoma? ¿Cómo serán los NIMAs genéricos para los traslados cuando un origen o sea, un productor, por ejemplo, no ha de estar inscrito? En cuanto a las notificaciones, ¿se consideran 10 días hábiles
o naturales. Creo que no ha quedado en este Real Decreto porque hay discrepancia entre el anterior y la nueva anteproyecto de ley. Luego seguirán vigentes todas aquellas notificaciones que ya se han realizado. ¿Cómo tendrá constancia de ellas SIR? Se considera muy corto el plazo de 2 días, o sea, muy amplio un plazo de 2 días para un traslado de fuerza mayor. ¿Cómo se indicará? ¿Qué hacer en el caso, sobre todo, de que se desconoce el destino posterior hasta la recepción del residuo? Puesto que dependiendo de las características y pensando siempre en dar un mejor tratamiento posible, pues muchas veces se desconoce. También tenemos muchas dudas en cuanto a qué información se debe de incluir en destino cuando un destino que entra en una planta con un LER realmente cambia su identificación, por ejemplo, la separación en diferentes fracciones. En cuanto al contrato de tratamiento, no queda muy definido si ha de actualizarse todos los contratos anteriores en el plazo de 1 año. No se define. En cuanto al documento de identificación, documento que acompaña al residuo en el traslado, realmente, como primeramente hay que enviarlo a SIR, pues tenemos muchas dudas en el caso de qué ocurrirá si el residuo finalmente no se recoge, o sea, no se realiza ese traslado, cómo está contemplada la anulación, cómo está contemplado que se subsanen datos que luego, bueno, pues de hecho estamos habituados en un documento de identificación, pues que luego el productor detecta que no coinciden algunos datos, pues cómo se subsanarán, cómo queda regulado el rechazo parcial de un residuo, que una parte del residuo sea aceptada y que otra parte que no cumple condiciones de aceptación, pues pueda ser rechazada. ¿Quién deberá figurar en ese caso como origen? ¿Cómo se incorporará toda esta información al archivo cronológico? ¿Cómo se regularán dentro de las comunidades autónomas todos los traslados que se producen dentro de la comunidad? Entonces, bueno, pues desaparecerán los formatos específicos de cada comunidad autónoma. Pues bueno, estas son muchas dudas que en principio estamos intentando resolver poquito a poco. Les mantendremos informados según vayamos teniendo más información, pero en principio, bueno, pues hay muchas que todavía están en el aire. Entonces, bueno, por mi parte ya he terminado y bueno, pues doy paso a Laura y a Gabriela. Muchas gracias, Gemma, por intentar darnos luz en cuanto a este Real Decreto. Creo que muchas de las dudas que has planteado tú y que tenemos todos son algunas de las que tienen nuestros clientes y que nos han planteado en la pantalla y que luego iremos solucionando muchas de ellas en la medida de lo posible. Pero hay una que a lo mejor antes de que comience Gabriela a explicarnos qué podemos hacer por vosotros, ¿me podrías decir exactamente el resumen de qué es las novedades en cuanto al contrato de tratamiento? Que para mí, aunque has dicho que el documento podríamos llegar a tener 1 año para adaptarnos, nuestra opinión es que deberíamos de tenerlo ya, ¿verdad? Si yo soy un productor de todos mis residuos, debería tener el contrato de tratamiento actualizado con las novedades que dice ese Real Decreto, ¿verdad? Sí, todo residuo nuevo a aceptar por un destinatario tiene que contar con contrato de tratamiento de acuerdo al Real Decreto 5533. Donde se plantea la duda es que si todos aquellos contratos que se han emitido previo a la nueva normativa tienen que renovarse en un plazo. O sea, pero todos los nuevos contratos que se emitan a partir del día 1 de julio tienen que estar establecidos al nuevo Real Decreto. Y cualquier productor, en nuestro caso cualquier cliente, puede solicitar a Safety Clean el nuevo contrato de tratamiento, aunque sean residuos que tiene contratados con nosotros anteriormente. Si lo quiere adecuar a su legislación, nos lo puede solicitar porque ya tenemos el modelo adaptado y de hecho ya se está enviando a nuestros clientes. Entendido, es decir, que es válido, pero bueno, si queremos adaptarnos a Safety Clean se le puede pedir, e incluso se podría, si ustedes tienen otros gestores, yo instaría que les preguntaran. Y las novedades serían 2, ¿no? Una es el tratamiento final, ¿verdad? Y destino, y otra las condiciones de aceptación, como más claras novedades de ese contrato de tratamiento, ¿verdad? Sí, principalmente o sea, la comparativa con el anterior, por así decirlo, es que se define qué ocurre posteriormente con ese residuo, o sea, ya bien sea instalaciones de tratamiento o cuando el gestor asuma la figura en calidad de operador, traslado, incluir la obligatoriedad de tener contrato de tratamiento con las plantas de destino
y tratamiento final al que se somete el residuo. Ujú. También fija que en el caso de que la figura de operador la asuma un agente o un negociante, ha de contar con una autorización expresa del productor para operar en ese traslado. Y bueno, perdóname que insiste, no te dé la palabra a Gabri todavía. ¿Qué tiene que contener esa autorización? ¿Qué tiene que firmar cuando yo trabajo con un agente y no con un gestor? No está definido, pero bueno, se establece que al final tenemos que asimilarlo de la mejor manera posible a un contrato de tratamiento. Quizás incluir la operación de tratamiento y estamos un poco definidos, o sea, nosotros a nivel de Safety Clean no es igual que un contrato de tratamiento, pero hemos más o menos copiado el mismo modelo, pero no está definido, o sea, queda abierto, no es lo mismo que el contrato de tratamiento. Vale, bueno, dejo el resto de preguntas para el final y doy la palabra a Gabri, que va a explicar, Safety Clean cuenta con un departamento de asesoría medioambiental, como vosotros conocéis, puesto que muchos de vosotros sois clientes y podéis, bueno, beneficiaros de este servicio, como os va a contar ahora Gabri. Gabri, te doy la palabra, gracias. Muchas gracias, Laura. Bueno, pues muy buenos días a todos. Y como bien ha dicho Laura, bueno, pues dentro del Departamento de Asesoría Medioambiental, Safety Clean, siempre lo que se plantea es dar una solución dentro del área medioambiental a todos nuestros clientes. Prueba de ello son las diferentes líneas de negocio que siempre han ido orientadas hacia ese punto. Por un lado, tendríamos la línea de máquinas lavapiezas, que como muchos otros ya sabéis, la mejora medioambiental y la mejora a nivel de productividad es más que conocida por vosotros. La línea de gestión de residuos, la línea de consumibles, la posibilidad de poder adquirir trapos, kit de emergencias ante posibles derrames, cubetos de contención para productos o para residuos peligrosos de carácter de estado líquido. Y por último, la línea de asesoría medioambiental, que es en la que nos vamos a centrar en este momento. Dentro de asesoría medioambiental, lo que siempre planteamos es la posibilidad de poder dar toda la cobertura a nuestros clientes, independientemente del tipo de cliente, del tamaño o de la actividad que sea ese cliente, queremos poder darle cobertura y poder cumplir todas sus necesidades dentro de lo que es el área medioambiental. En un principio, Safety Clean lo que desarrolla son unos packs de asesoría que van a cubrir todas las necesidades que pueda tener un cliente, al menos las mínimas o básicas que nosotros consideramos dentro de lo que es especialmente en cuanto al tema de residuos. Los diferentes packs que tenemos van a tener todos ellos una parte en común, como por ejemplo la línea de atención medioambiental. ¿En qué consiste esta línea de atención medioambiental? Pues es la posibilidad de poder tener siempre a vuestra disposición a un técnico de vuestra zona, para poder consultar cualquier punto, duda, sugerencia, reclamación que tengáis con respecto al medio ambiente, tanto porque habéis tenido alguna consulta, visita, bien de SEPRONA, policía o un cliente, o porque queréis hacer una mejora dentro de vuestro funcionamiento día a día y siempre en vistas al medio ambiente. Entonces, esto sería lo que es la línea de atención medioambiental. Otro punto a tener en cuenta sería el trámite de comunicación como productor de residuos. Incluiríamos cualquier trámite asociado a vuestra actividad de producción de residuos, la comunicación en la administración, incluyendo, por supuesto, la tasa, y cualquier cambio o actualización necesaria, pues porque habéis dejado de producir un residuo, empecéis a producir residuos, cambio de razón social, ese trámite estaría incluido dentro del servicio. Uno de los puntos también muy interesantes es la contestación de requerimientos. Ojalá que nunca tuviéramos que hacer este punto, pero bueno, pues es una cosa que en el día a día nos ocurre. Entonces, en este caso, bueno, pues podéis contar con la cobertura de tener una persona, un técnico que ya conoce vuestras instalaciones, ya conoce vuestra actividad y podrá, dentro de lo que es la rama medioambiental, dar respuesta en vuestro nombre a todos aquellos puntos que nos pidan en el requerimiento, ¿no? Siempre lo más temido por nosotros. Otro aspecto a incluir dentro de los packs de asesoría medioambiental es el libro de registros, donde se llevará a cabo una actualización y anotación de los residuos
generados por el cliente. Entonces, aquí Safety Clean tanto incluirá los residuos que son gestionados por nosotros como los residuos que han sido gestionados por otro gestor. Destacar que el pack de asesoría no va vinculado a que Safety Clean sea el gestor de residuos. Es una cosa que no va de la mano. Nosotros, por ello, lo que comentamos en el libro de registros, tendrán toda la información que el cliente nos facilite en cuanto a los residuos que son gestionados dentro de su instalación. Y otro punto que también incluye el pack, son las declaraciones. Declaraciones anual de envases o aquellas otras declaraciones propias de cada comunidad autónoma, cumpliendo siempre los periodos que nos establezca la ley. El primer trimestre del año es cuando suelen darse la necesidad de presentar todas estas declaraciones. Y esto sería como el tronco común que van a tener todos nuestros PAC y sería lo básico que nosotros definimos dentro de lo que es el PAC profesional. A partir de aquí podemos ir dando puntos de mejora en lo que es el servicio de asesoría medioambiental para siempre en vistas de mejorar toda nuestra actividad. Tendríamos, por ejemplo, el caso del PAC Master, que incluiría todo lo mencionado anteriormente y le añadiríamos una auditoría desde el punto de vista de residuos y medio ambiente en sus instalaciones. ¿En qué consiste esta auditoría? Pues el técnico de su zona acudirá a sus instalaciones y lo que se hará es una revisión y una valoración de la instalación para obtener una radiografía, una foto de cómo está esa instalación, el grado de cumplimiento de sus obligaciones medioambientales en función de la actividad y lo que generen y siempre estableciendo medidas de mejora o recomendaciones en caso de ser necesaria o en caso de incumplimientos legales, pues insistir en la necesidad de llevar a cabo esos cambios. Eso sería lo que es el PAC Master. Y bueno, pues ya si queremos obtener la versión más completa, que es la que más nos gusta a todos los del departamento de asesoría porque es una implicación directa con todo el cliente, es el PAC Contigo 2. Es la modalidad de asesoría en la que se incluye el término, el concepto de visitas. ¿Qué es eso de visitas? Bueno, pues siempre yo lo que intento plantear es que el tema de las visitas es directamente horas. Concertamos horas con el cliente, le damos la posibilidad de esas horas destinarlas en lo que el cliente estime. Siempre estamos en asesoramiento y en comunicación en vistas de la mejora medioambiental. Entonces, son trabajos que vamos a dedicar en esas visitas, el técnico se desplaza a las instalaciones y la diversidad de trabajos que podemos realizar pueden ser diferentes. Gemma, si me puedes pasar la diapositiva, por favor. Aquí os hemos resumido un poco el contenido de esas visitas en que pueden consistir. Pues, dentro de la temática de residuos, ¿qué haríamos? Revisaríamos la zona de almacenamiento de residuos pues para verificar que tanto a nivel físico la zona cumple la normativa, impermeabilización del suelo, cubetos de contención, zona techada, los envases son los adecuados para el tipo de residuo que almacenan, verificar que no se han pasado los plazos de almacenamiento de los residuos en función de los plazos establecidos, 6 meses para residuos peligrosos. En caso de sobrepasar esos periodos, por nuestra parte llevaríamos a cabo la solicitud inmediata al gestor para que se realice lo antes posible esa retirada. Archivar toda la documentación administrativa, que muchas veces es un poco caótico. Nos pregunté muchas veces, ¿hasta cuánto tiempo tengo que dejar almacenada, registrada los documentos de identificación, los contratos de tratamiento? Entonces, en este punto verificaríamos que contáis con todos los albaranes, documentos, contratos relativos a cada una de las retiradas y lo que intentaríamos es, bueno, pues dejaros todo ordenado para que para vosotros sea fácil poder seguir manteniendo ese almacenamiento y sobre todo para cualquier tipo de reclamación, visita, inspección, rápidamente poder coger esa información vosotros y facilitarla a quien os la pida. El tema de formación, para mí el tema de formación es muy importante porque toda empresa debe involucrar a todos sus trabajadores en aquellos puntos en los que quiere mejorar. Y si una empresa quiere mejorar en el punto medioambiental, no solamente vale a nivel técnico tener todo organizado y todo bien fechado y mucho protocolo, sino se involucra a los trabajadores que están en la nave directamente con cosas muy básicas de decirle buenas prácticas de gestión medioambiental, para dónde hay que avanzar. Es la única manera de todos poder llegar a conseguir una mejora de lo que puede ser el objetivo medioambiental del PAC. Entonces, esto es lo que
hemos intentado definir con el punto de acciones de formación y sensibilización a trabajadores. Es un punto que, bueno, pues como digo, dentro de Paz Contigo son horas, pues esas horas pueden ser destinadas a hacer esas áreas, esas charlas formativas. Requisitos legales, lo mismo. Si quieres tener toda tu instalación al día y poder verificar que cumple siempre la norma, bueno, pues lo mismo. Tenemos una plataforma donde tenemos acceso a toda normativa, desde carácter europeo hasta carácter municipal. Entonces, bueno, ¿qué haríamos en función de las características de la instalación? Pues, y dos aspectos, agua, residuos, industria, todo lo que le fuera de aplicar con el objeto de verificar que la instalación está al día. Y por último tendríamos otro ejemplo de los trabajos que podríamos realizar dentro de esas horas de lo que son las visitas, son informes, estudios, pues como hemos indicado ahí, también puede haber muchos más en función de las características o tipo de empresa, como son los estudios de minimización o el plan de prevención de envases si os aplicara. En estos momentos, en esos informes, la idea de realizarlos en casa del cliente implica, bueno, pues obtener rápidamente la información, ver en qué puntos tenemos que mejorar y, de la mano con el cliente, intentar establecer las medidas que nos permitan tanto cumplir los objetivos que nos pide la ley, pero que también sean lógicos dentro de la causística y la actividad diaria del cliente. Estos son unos pequeños ejemplos de trabajos que hacemos en las visitas. Pueden ser más, pueden ser diferentes. Lo he dicho, siempre la idea es hacer una reunión, la primera visita que se hace con el cliente, hacer un análisis del cliente, ver las instalaciones y hacia dónde quiere ir la persona con la que estamos, hacia dónde queremos avanzar, qué puntos son los que queremos mejorar, qué es lo que nos corremos prisa, siempre y cuando nosotros asesoramos y le indicamos en qué puntos cogea más y sí o sí hay que darles una respuesta lo antes posible. Entonces, al final, como yo digo, este pack es horas. Me calles ya. Fenomenal, gracias Gabriela por explicarnos todo esto. Efectivamente, una de las partes es adaptarnos a este Real Decreto y podemos ayudar a todos nuestros clientes, esa es la intención. Es el momento de hacer las preguntas, veo que ya va habiendo algunas, pero bueno, si ustedes tienen alguna otra es el momento de hacerlas. Gemma, mira, hay dos personas que supongo que son de Galicia y de Cataluña, las cuales preguntan que cómo se van a compenetrar, por decirlo de una manera, las plataformas del Gaia en Galicia o del SDR en Cataluña con respecto al ESIR, o qué es lo que van a tener que utilizar nuestros productores. No, las comunidades autónomas en el ámbito de las competencias, de su competencia dentro de los trabajadores dentro de su comunidad, pueden elegir o utilizar su propia plataforma o utilizar la plataforma ESIR. En el caso de Galicia y de Cataluña, bueno, pues tienen plataformas, tienen portales web bastante avanzados, con lo cual mi intuición simplemente es que continuarán utilizando los portales actuales, tanto SDR en Cataluña como Gaia en Galicia, y bueno, adaptando las novedades legislativas que ocurran, pero no creo que, yo creo que continuarán utilizando sus propios portales. Sí, yo también considero que lo seguirán. Y nos dicen, nos preguntan, porque yo creo que hay que volver a explicar, que a lo mejor no ha quedado claro, realmente ESIR será una plataforma, pero más que una plataforma es una especie de bolsa de información, en la cual, si me equivoco me corriges, Gemma, en la cual cada productor que se dé de alta, como ha explicado Gabriela, hay que darse de alta todos los productores, que obtendrán un NIMA, ese NIMA estará en esa bolsa, ¿vale? Todas las notificaciones que mandemos se mandarán a ESIR o las plataformas mandarán a ESIR y si no ese productor no tiene NIMA, va a decir que no. Cuando mandes el documento de identificación, irá acumulando la información de que la notificación previa está y que ese productor tiene NIMA y así hasta el final. De tal manera que no podremos hacer un documento de identificación para un traslado que le corresponda a una notificación previa si no hemos mandado la notificación previa y nunca se podrá hacer ningún documento si ese cliente no tiene NIMA. ¿Verdad, Gemma? Sí, efectivamente, vamos. No nos vamos a poder escaquear. Es decir, ahora mismo ya estamos pillados por todos lados, hablando en plata, ¿no? De hecho, un productor, dentro de sus obligaciones primeras, es inscribirse y la comunidad autónoma le otorga su código NIMA o su código de productor y a partir de ahí, pues, todos los documentos que acompañan, suceden al traslado. Entonces, la vigilancia y control pues va a ser mucho mayor, lógicamente. Y bueno, la mayor novedad respecto a lo anterior
es que la documentación tendrá que ser emitida y enviada a la correspondiente plataforma previo al traslado. Con lo cual no se puede hacer un documento de identificación en el momento del traslado. Perfecto. Y da igual, es decir, a ver, todo lo que estamos hablando, todo lo que regula el Real Decreto es para traslados entre comunidades autónomas. Claro, la pregunta es, cuando yo realizo un traslado en mi propia comunidad autónoma, ¿qué me aplica? ¿Esto que acabáis de contar o otra cosa nueva? Gemma, ¿qué diríamos? No, como aparecía en la diapositiva, realmente el Real Decreto aplica a traslados entre comunidades autónomas, pero las comunidades autónomas tienen que adaptar los traslados dentro de su competencia, el régimen de traslado dentro de su competencia, de manera coherente con la normativa estatal. Con lo cual, pues, tienen que adaptarlo de la misma forma. Luego ya utilizando sus portales. Yo creo que podrán utilizar también sus propios documentos, sobre todo caso de Cataluña, que tiene su propia documentación. No creo que tenga por qué desaparecer siempre y cuando el intercambio electrónico de información pueda realizarse. Sí, la gente de Cataluña trabajará por el SDR y el SDR está adaptado para comunicarse con el ESIR y tener todos una bolsa común. Vale, nos preguntan con respecto a quién debe hacer las notificaciones previas, ¿de quién es obligación? Del operador del traslado. Y el operador puede ser, en primer lugar, productor, ¿vale? Segundo lugar, gestor en una condición que es que realice, o sea, el gestor puede asumir la figura de operador en lugar del productor siempre y cuando realice un traslado de residuos en el mismo vehículo que sean del mismo tipo. Es decir, que si solo se lleva mi residuo, no puede ser el gestor el operador. Si yo hago una salida de un solo residuo en un camión, debería de ser el productor el operador, ¿verdad? Sí, o que el que está haciendo ese acopio de residuos recoja en el productor 1, productor 2, productor 3 residuos que sean del mismo tipo. Perfecto. Entonces, en recogidas itinerantes. Lo normal, productor. Segundo lugar, gestor. Hablamos de una recogida a un cliente, no de un traslado posterior. Y luego puede ser agente o negociante puede asumir la figura de operador y es al que le corresponde hacer la notificación previa. Vale, nos pregunta que dónde, pero dónde es o directamente en el ESIR, en la plataforma de su comunidad, ¿verdad? Efectivamente, lo que pasa es que hay una opción que es porque actualmente el gestor es el que suele realizar toda esta documentación porque ayuda al cliente. Sí, pero eso es un acuerdo comercial. Efectivamente, pero deja todos los trámites electrónicos, el operador podrá delegar en terceros con una representación. Perfecto, perfecto. Vale, y nos preguntan por un tema de los documentos de identificación si pueden hacerse de manera trimestral. De manera trimestral, el documento de identificación solamente puede ser hecho en los traslados que no tienen notificación previa. Vale. Y que son de los residuos domésticos mezclados. Quizás eso el documento de identificación. El resto es por traslado. Perfecto. Creo que he respondido a todas las preguntas. No, hay una más. Dice, mi gestor me recoge 7 tipos de residuos y hace acopio de residuos de otros clientes. ¿La notificación previa la puede hacer el gestor o obligatoriamente la tengo que hacer yo como operador? Ese es el caso típico, ¿no?, de que la podría hacer el gestor. Siempre, de acuerdo esté establecido en el contrato de tratamiento que haya firmado. En el contrato de tratamiento se establece el operador. Es decir, en la parte de arriba aparece operador y si el operador marca el productor, seré yo productor, y si en el operador marca que tiene que ser el gestor, pues debería ser el gestor. Vale. Pues ya veo a todos los asistentes de esta webinar solicitando los contratos de tratamiento a sus gestores o a Safety Clean en el caso de que seamos los gestores de todos sus residuos. Vale, una sola cosa final. Vamos a lanzar una votación. Si, Gemma, me vas dando... Sí, estoy intentándolo. O si no, lánzala tú, si puedes. O, no sé, hoy hemos tenido un poco de fallos técnicos al principio de esta webinar. Normalmente va como la seda, pero... Ay, disculpadme, pero estoy intentando... No se puede, no te preocupes, lo dejamos. Solamente comentarles. Al final de esta webinar yo tengo todos sus emails, puesto que ustedes se inscribieron. Les mandaré el PDF de la presentación y, como le he comentado por el chat a una de las participantes que nos preguntaba,
va a haber pues, un flyer comercial de todos los servicios de asesorías que tenemos para que, en caso de que quiera que le ayudemos, estamos dispuestos a ello. Y yo por mi parte nada más que decir muchas gracias, buen día y que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Emma, cierras tú. No sé cómo hacer, perdona. Así finalizar, ¿no? Es que has abierto